Hoy vamos a ver Masada y la caída del templo y el comienzo de la diáspora, la epopeya del pueblo judío. La vez pasada habíamos visto cómo va sucediendo la historia del pueblo judío a través de todos los imperios que van llegando a la zona. Los judíos están allí y los imperios les llegan por encima. Entonces, cómo cuando ya intentan aparecer las culturas o los imperios hegemónicos que quieren que los judíos acepten la fe y las creencias de los pueblos o de las culturas que se van a imponer sobre ellos, van a entrar en un momento en que se producen las rebeliones, porque los judíos, por el pacto con Yahvé, no pueden conceder ninguna otra creencia y el monoteísmo es su razón de existir. Entonces no pueden creer en los dioses del Olimpo, luego no pueden formar parte del mundo griego en los términos en que el mundo griego se lo está pidiendo a ellos. Entonces primero se enfrentan a la cultura griega como tal, aunque hay sectores donde se dio una convivencia armónica, como por ejemplo en Alejandría, donde los griegos, para poder gobernar a los egipcios, no intentaron helenizarlos porque los egipcios son más duros y son sus papás, sino que se adaptaron al mundo griego, al mundo egipcio, se volvieron Ptolomeos y utilizaron a la comunidad judía como base para ayudarlos a entrar en esta fusión de pueblos. En el resto sí hubo muchas discrepancias. Y hay un momento, después de los griegos viene toda la época de Alejandro, y después de Alejandro viene la época de Seleuco, que es uno de sus generales, que es al que le corresponde el Medio Oriente. Cuando se muere Alejandro, pues sus generales se reparten el gran imperio que él conquistó, y a cada cual le toca un pedazo. El pedazo del Medio Oriente le toca a Seleuco, y Seleuco intenta seguir helenizando a los judíos, como habían intentado los demás, pero contra él es que los judíos van a protagonizar una rebelión gigantesca, que es la que decimos que forma el imaginario más importante, que es la rebelión de los macabeos. Esa rebelión macabea es una insurrección contra la influencia griega entre los judíos. Esa insurrección la ganan, y es cuando decíamos que en el templo hay un fuego sagrado, en el templo de Jerusalén hay un fuego sagrado que tiene que estar ardiendo siempre para Yahvé. La representación de ese fuego es como la continuidad de la fe. Ese fuego se hace con un aceite. El aceite solamente se elabora, duran como 7 días elaborando el aceite, entonces quedaba aceite para un solo día después de que se ganó la rebelión de los macabeos. Y ellos encontraron en el templo, eso les producía muchísima angustia, encontraron en el templo una januquía, que es como una jarrita. Y esa jarrita contenía aceite, pero ellos no tenían aceite sino para un solo día y se gastaban 7 días elaborándolo de aceite para mantener la llama prendida. Entonces estaban muy preocupados porque cómo hacían para mantener el fuego ardiendo, que no se podía apagar nunca, era la llama de Yahvé. Entonces con el aceite de un día, con lo poquito que había en la januquía, ellos van a conseguir mediante un milagro que durante 7 días ardiera el fuego, mientras ellos elaboraban los aceites para continuar la llama. Esta muestra de milagro y de apoyo de Yahvé a una rebelión recién triunfante es lo que se celebra en el Hanukkah, y se llama Hanukkah por la jarrita, la januquía, en donde estaba el aceite con el que lograron mantener la llama del templo ininterrumpidamente después del triunfo de la rebelión. Esta rebelión es importantísima para ellos, porque es la primera vez que se enfrentan, a una cultura hegemónica y logran triunfar. Entonces después se revierten las cargas y los que suben van a terminar aceptando la influencia griega, que son los asmodeos, y ahí se presentan problemas de legitimidad, porque el pueblo judío no acepta que sus gobernantes sí entren en contacto con la influencia griega, aunque no se vuelvan nunca traicionen a Yahvé, pero sí entran en contacto con esa cultura y eso genera conflictos. Los griegos, entonces después viene toda esa época de Seleuco y después van entrando poco a poco los romanos. Entonces habíamos visto cómo los romanos van avanzando y avanzando. Al principio llegan unas pequeñas legiones, y en una de esas legiones ellos la logran derrotar en una ocasión y eso les hace sentir que se pueden enfrentar
a enemigos mucho mayores y que pueden salir triunfantes. Eso, el mito de David contra Goliat, y les hace sentir que sus rebeliones pueden triunfar a pesar de la inmensa superioridad que pueda tener el enemigo, y se va formando un imaginario guerrero muy complejo. Entonces, más adelante, cuando los romanos sean el imperio, se vuelven un imperio del otro mundo y logran conquistar al mundo conocido. El único imperio que no ha caído es el imperio persa, que ahorita se llaman partos. Ellos se llaman, cada media hora se llaman diferentes, en cada etapa de la historia se llaman, como hemos dicho, persas, parsúas, iranios, aqueménidas, sasánidas, pero son los mismos, los persas, la gente que hoy corresponde al país de Irán, que son los que les contamos que no son árabes, sino que son persas, que son iranios, que son elamitas y que son un pueblo de un origen totalmente distinto a todos los de la zona, pero que están allá metidos en la misma geografía y que también hoy por hoy son islámicos, pero ellos son de un origen totalmente distinto al resto del cuento. Ellos, esos de ahí, van a armar un imperio muy grande, que es el imperio que cubre todo Oriente, como una gigantesca sombrilla. Entonces, el límite del poder del imperio romano era solamente la frontera que tenían con los persas o partos llamados en este momento. Esa frontera corresponde a lo que hoy es Siria. Entonces, esa frontera era la más vigilada porque ahí era donde había peligro. Por lo tanto, cada vez que había rebeliones entre los judíos, les hacían desviar la atención de lo que necesitaban, que era mantener la frontera con Siria, la frontera con los partos, en estado de total vigilancia. Entonces, esta situación se va dando con tire y afloje durante mucho tiempo, y va a haber muchos líos, y mientras tanto hay muchas divisiones al interior del pueblo judío entre sí, hay muchas sectas, hay muchas fracciones, hay unas fracciones que eran las que tenían siempre la casta sacerdotal, que era la que tenía siempre el poder y que había excluido a los demás de esa casta. Entonces hay unos que están excluidos ahí, que son los fariseos, que se llaman separados. Era porque no estaban dentro de la casta sacerdotal, y ellos van a desarrollar una importante parte de la doctrina. En la Biblia quedaron como hipócritas, pero en realidad ellos eran muy pegados a las costumbres, por eso se les decía que eran demasiado formales, pero en realidad ellos son parte de todos los grupos teóricos y significan simplemente separados, porque no están dentro de la estructura de lo que eran los sacerdotes. Hay muchas sectas y muchas divisiones interiores, y hay grupos muy radicales como los celotes y los sicari. Los sicari se llamaban sicari por el origen, por el cuchillo que utilizaban. El cuchillo tenía una forma específica y ese cuchillo se llamaba sicari, y eran parte de las muchas sectas. Hay muchísimas sectas en este momento entre los judíos, hay profundas divisiones, y la amenaza de Roma se cierne sobre ellos. Entonces, la amenaza de Roma tiene las características de un imperio. Entonces, el imperio tiene básicamente una política interna y está regido por sus propios intereses políticos. Entonces, Roma tiene un problema político con los judíos, y es que no puede tolerar rebeliones, y menos tan cerca de esa frontera. Esto por un problema político. En la medida en que los judíos no reconocen a los dioses del Olimpo, es decir, a los dioses romanos en ese momento, están desafiando la autoridad del imperio, y el imperio no se puede dar el lujo de que desafíen su autoridad. Es un problema político. Mientras que los judíos tienen un problema religioso. Ellos no pueden de ninguna manera aceptar ningún dios, porque su pacto es única y exclusivamente con Yahvé. Eso es un problema religioso. Entonces, ellos tienen un problema de principios, que es un problema religioso del pacto con Yahvé. Y los romanos tienen un problema político de no dejarse desafiar de nadie, bajo ninguna circunstancia, en ningún término. Eso hace que el antagonismo entre estos dos pueblos vaya a llegar a niveles imposibles. Entonces, por un lado, el mesianismo que venía de Babilonia va haciendo carrera en un pueblo permanentemente hostilizado por Roma, porque desde el punto de vista judío ellos están hostilizados permanentemente por los romanos, fueron invadidos y convertidos en provincia, y desde el punto de vista romano son una provincia rebelde que permanentemente genera situaciones de conflicto y nunca la logran mantener en paz. Entonces esto se va convirtiendo en una cosa cada vez más complicada,
y en ese contexto es cuando habíamos dicho que estaban esperando a un macabeo, a un Mesías macabeo, a un hombre guerrero que de una vez por todas les quitara a los romanos de encima, y llegó fue un hombre hablando del amor, hablando de la paz, hablando de la fraternidad, hablando del mensaje de la hermandad humana y de la igualdad entre los hombres, que no había hablado nadie nunca antes. Entonces eso desconcierta muchísimo a quienes están esperando a un guerrero. Entonces hay quienes van a reconocer en él al Mesías y se van a separar de los judíos y lo van a seguir, y al seguirlo se llamarán cristianos. Y hay quienes van a continuar esperando el Mesías y no van a reconocerlo porque no consideran al guerrero macabeo que han estado aguardando para poder enfrentar a Roma. Esos continúan siendo el tronco principal de la religión judaica. Entonces de la religión judía sale la religión cristiana en torno a la figura de quienes reconocen en Jesús al Mesías y quienes no. Los que lo reconocen como el Mesías serán los cristianos, y arranca otra rama de la historia, pero toda dentro del Medio Oriente, que es el origen de todas las religiones monoteístas. Entonces, mientras tanto, la cosa de los judíos con Roma se va complicando, y hay un momento en que hay 4 legiones en Siria que están ahí custodiando la frontera con los partos, y hay un momento en que Nerón, el último de los claudianos, manda 3 legiones a nombre de un general que era un general de mucho prestigio y que en ese momento no tenía legiones a su mando. Le mandan las legiones a él para que someta a la rebelión de los judíos. El general se llama Vespasiano y le mandan 3 legiones. Y en el momento en que le mandan 3 legiones para poder sofocar la rebelión judía, las rebeliones son permanentes, pero esta del 66 es una rebelión grandísima. Entonces le mandan las legiones, y en el momento en que le mandan las legiones, en Roma se arma un despelote, porque es cuando se incendia Roma. Es cuando el incendio de Roma fue, digamos, la idea de que Nerón la incendió, parece no ser cierta, porque al contrario, él se vio muy afectado por eso. Y hay un momento en que Nerón pierde el control de la cosa, del imperio. Lo pierde porque además pues el man estaba en otra cosa y estaba más loco que las arañas. Entonces pues se va a hacer una gira por Grecia que le parecía tan bonita y tan divertida, y otros decían, míralo, dizque de gira por Grecia con rebeliones en el imperio, ¿cómo te parece? Entonces le hacen como, digamos, una especie de golpe de estado casi, y los generales empiezan a disputarse el poder. De aquí en adelante en Roma el poder lo daban las legiones. El que lograba más triunfos y tenía a su mando más legiones estaba en condiciones de pelearse el derecho a ser César. Y se está acabando la rama de los claudianos. Entonces, entre el incendio de Roma, la insurrección de los generales, Nerón termina suicidándose. Y al suicidarse Nerón se produce un vacío de poder grandísimo, y la leonera se desata por quién va a ser César. Vespasiano decide esperar tranquilamente a ver cómo se pone la marea, y eso es lo que va a definir la suerte de los judíos. Vespasiano la ve grave y dice, esperemos aquí, esperemos. Entonces una rebelión que con 3 legiones la podía sofocar en minutos, se pone a darse largas. Mientras tanto van devastando toda la región porque los romanos no se quedan quietos. Pero aparentemente esto era una operación de 3 días, porque la rebelión la podían sofocar rápidamente y devolverse a Roma. Pero el hombre decide esperarse allá, porque si él llega a sofocar la rebelión, le toca devolverse para Roma, porque ya que se queda haciendo allá. Y mientras las cosas en Roma no se aclaren, él no quiere volver a Roma, sino quiere más bien de reservarse para poder tratar de convertirse en César, pero desde los triunfos y del manejo de la política en Judea. Entonces se queda allá, y la rebelión empieza en el 66, pero eso es un montón de tiempo hasta que realmente los vayan a enfrentar.
Entonces todo el tiempo los judíos están esperando la llegada de los romanos porque los romanos realmente están allá.